Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Avanzan las campañas y los ataques entre los partidos se incrementan. El Partido Acción Nacional decidió cuestionar los compromisos firmados por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. En el PRI le llaman guerra sucia y la respuesta del candidato fue continuar con los compromisos firmados y no responder a los ataques que revelan, dice en el PRI, desesperación de sus adversarios. Para hablar de las propuestas y la campaña presidencial del PRI nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Sánchez, vocero del CEN priista. Buenas noches, Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eduardo Sánchez, la campaña de Enrique Peña Nieto, una campaña que ha sido cuestionada bajo el principio de que ahí los compromisos que firmó cuando fue gobernador del Estado de México, algunos dicen estaban incumplidos. ¿Qué responden ustedes? Bueno, es falso, ya quedó plenamente acreditado. Nosotros pusimos ya una página en internet en donde aparecen todos y cada uno de los 608 compromisos. Están las fotografías de cuando se entregaron, las fotografías de cómo están actualmente, las constancias notariales, primero de cuál era el compromiso, porque luego nos andan colgando milagros que no son, y luego las constancias notariales de cuando se entregó el compromiso. De manera que, pues sí, parece increíble, pero es cierto. Peña Nieto cumplió con sus 608 compromisos firmados en campaña en un acto sin precedentes en lo que ha sido la política en nuestro país. Ahora, a partir de esta realidad, la campaña se ha manejado en lo que han denominado determinado tipo de propuestas que tendríamos que aterrizarlas en cosas concretas, Eduardo. Cuando se habla de reforma política, reforma fiscal, reformas que de una u otra manera le den capacidad de crecimiento al país, ¿cuál es el compromiso del candidato? El compromiso del candidato es lograr generar las condiciones necesarias para que la situación de nuestro país mejore. Y eso está en el área económica, en el área de salud, en el área de educación, en el área de seguridad. Nosotros consideramos que nuestro país está ya sobrediagnosticado. ¿Cuáles son nuestros problemas? Está muy claro. 58 millones de pobres, más del 50% de la población. 2.700.000 desempleados, es la población total del estado de Sonora. El gobierno reconoce 45.000 muertos, los medios de comunicación hablan de 60.000, el alcalde de San Pedro habla de 250.000. La verdad es que es una cifra espeluznante de muertos y de la manera en la que se duplicaron los homicidios en nuestro país. De manera que hoy Enrique Peña Nieto ha estado haciendo un análisis de cada uno de estos temas y está firmando compromisos respecto de cómo se va a solucionar. Lo importante es que la gente perciba que sí tienen solución nuestros problemas y que esas soluciones que nosotros estamos proponiendo son viables y que se pueden llevar a cabo, desde luego, con la concurrencia de la voluntad de la ciudadanía, pero lo más importante es que sí se puede salir adelante. Hay dos temas que creo que son importantes en términos de la campaña. Una crítica que yo he escuchado es que las propuestas del candidato Peña Nieto no son muy distintas de lo que el gobierno ya está haciendo. Por ejemplo, en lo de seguridad, lo que proponía, entiendo, el candidato Peña Nieto es impulsar más la policía, los juicios orales, el mando único, que no es muy distinto a lo que está haciendo ahorita. Ese es un tema. No es muy distinto a lo que dice el gobierno que está haciendo ahorita, de allá que lo haga hay un enorme abismo. Y no, sí es distinto, sí es distinto. A ver, en materia de seguridad nos encontramos con que para legitimar su gobierno, el presidente Calderón se inventó una guerra contra el crimen organizado y como quien patea un avispero, mandó al ejército y a los marinos a combatir a los narcotraficantes. Lo que hizo fue que al no tener ni los marinos ni los soldados ni entrenamiento para ser policías, ni equipamiento para ser policías, ni lo necesario para hacerlo, tenemos hoy a más de la mitad del territorio nacional hundido en el problema de la violencia. Entonces, las propuestas de Enrique Peña Nieto son muy concretas en ese sentido. Primero, tener una policía capacitada, para lo cual hacer academias regionales de policía que unifiquen un criterio de formación policial, un criterio de información de inteligencia en materia de policía y desde luego combatir la causa del delito, generar oportunidades, empleo, espacios para que los jóvenes puedan hacer deporte, puedan entretenerse, porque mientras no cerremos la fábrica de delincuentes vamos a caer una y otra vez en el mismo problema. Por cada delincuente que es asesinado en el camino o es aprehendido para procesarlo, hay 2 listos
para entrar a delinquir. ¿Y cuál es el problema? Que no estamos combatiendo las causas que están llevando a los jóvenes a la delincuencia. De manera que existen, no son matices, existen realmente propuestas de fondo en la diferencia, en la forma en la que está presentando nuestro candidato Peña Nieto la solución de nuestros problemas. La otra queja que he escuchado también con frecuencia es que el candidato no quiere discutir mucho las propuestas, no se presta a entrevistas, no va a debates. Esa es otra queja que he escuchado con frecuencia, y eso pues sí, no se le ha visto mucho fuera de los eventos organizados por el mismo PRI. Bueno, entrevistas ha estado viendo a prácticamente todas las que los invitan, prácticamente a todas, y en cuanto a debates va a ir a todos los debates del IFE, es decir, los que establece la ley. Las otras propuestas en donde son medios de comunicación o son universidades, pues entonces eso obligaría a, si se acepta una de ellas, a ir a todas. Hay más de 1000 estaciones en la República, y cuál sería la razón para ir a una y dejar de ir a las otras, ¿no? Y lo mismo en el caso de los eventos de foros, de grupos, etcétera, etcétera. El candidato va a debatir, lo vamos a ver el próximo 6 de mayo, en primer lugar, y vamos a ver cuáles son sus propuestas, vamos a ver cuáles son sus ideas. ¿Dónde está Enrique Peña hoy? La que está pidiendo que por favor le dejen llevar acordeón, papeles, documentos al debate es Josefina Vázquez Mota. Nosotros estamos diciendo que el debate sea con lo que traigan en la cabeza cada uno. Pareciera ser que ahí es donde hay un poquito de duda y de temor, está en otro lado. Eduardo, dentro de las cuestiones económicas hay dos puntos fundamentales que se han venido posponiendo desde hace un buen rato en este país. Una tiene que ver con los mercados laborales. Efectivamente, durante los últimos años nos hemos enfrentado a una situación internacional complicada, pero de todas maneras se está generando, aunque en los últimos años sean récords históricos de empleo formal, claramente insuficiente para la presión demográfica. Hay una demanda muy clara en torno a una reforma laboral increíblemente pospuesta, y ahí hay un primer foco en donde pues sería muy interesante conocer la opinión precisamente del candidato y la postura para una reforma laboral que sabemos va a tocar muchísimos de estas prebendas que se han generado en este país durante los últimos 70 años, pero que de alguna manera son muy necesarias para poder echar a andar para adelante el país. Esa es una primera. Y la otra es en materia energética. Se han hecho algunas modificaciones. Claramente la reforma de Pemex fue insuficiente para garantizar una energía suficiente y a precios competitivos para la industria nacional. Y ese es otro punto fundamental para ver cuál es la posición en materia laboral y en materia energética del candidato priista. En materia laboral necesitamos generar las condiciones para que el empleo se genere, para que el empleo se conserve y para que esté bien remunerado. Nosotros hemos visto que respecto de este tema el gobierno ha tenido una posición un tanto cuanto maniqueísta, es decir, está buscando a quién echarle la culpa. Recuerdo a Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, que en la campaña interna del PAN le señaló a Josefina Vázquez Mota con toda claridad y le imputaba a ella la responsabilidad de no haber sacado la reforma laboral. Lo que dijo en aquel momento es que ella, siendo líder de los diputados panistas, al no haber asistido a las sesiones de la Cámara y haber tenido solo el 6% de las asistencias, pues había sido culpa de ella no haber sacado la reforma laboral. Lo cierto es que no ha habido un oficio político por parte del Poder Ejecutivo para poder conjuntar a las fuerzas que se requieren, a los trabajadores, a los empresarios, a los partidos políticos, a las diferentes expresiones políticas que hay en el Poder Legislativo para llegar a un acuerdo. La política sirve para eso, sirve para acercar a quienes piensan distinto, no para endilgarle la culpa a alguien. De manera que en ese sentido, Enrique Peña Nieto está totalmente comprometido con la necesidad de generar condiciones para que haya empleo y que el empleo esté bien remunerado. ¿Eso no implica reforma laboral? Si esto es a través de disposiciones administrativas desde el Poder Ejecutivo, si esto implica un pacto entre las fuerzas económicas que son trabajadores y empleadores, o si esto es a través de una reforma laboral, habrá que evaluarlo. Lo cierto es que hay que darle una solución al problema. A veces se nos presentan soluciones como si fuesen las únicas. Habrá que hacer esta evaluación, pero lo más importante es entender
que no se pueden hacer cosas en contra de la voluntad de quienes van a participar. Si los trabajadores no están de acuerdo, si los empresarios, que son los que generan los empleos, no están de acuerdo en alguna medida, pues se torna muy complicado hacerlo. Esto por lo que hace a la necesidad de generar condiciones de empleo en nuestro país. Por lo que se refiere a la parte energética, bueno, yo lo viví en la 60 legislatura, yo fui diputado y esta falta de oficio por parte del gobierno, esta ineficacia que tiene el gobierno para poder generar acuerdos, pues es la que lleva a no poderlos concretar. Hoy estamos conscientes de que nuestras reservas de petróleo pues están ya muy comprometidas, que la falta de competitividad que tienen las empresas obedece en buena medida a que los precios de energía en nuestro país están muy por encima de lo que a nivel internacional es deseable. Otra vez, necesitamos sentarnos a ponernos de acuerdo con todas las fuerzas políticas para poder llevar a cabo una propuesta que nos garantice a las empresas mexicanas que vamos a estar en condiciones de competitividad. Mientras México esté pagando las tarifas de energía tan exorbitantes que tenemos, pues no vamos a ser competitivos a nivel internacional y eso va a hacer que nuestras exportaciones caigan con las consecuencias que ello tiene en la economía. Eduardo, uno de los problemas que tuvo el revolucionario institucional desde que perdió la presidencia de la República fue cómo recomponer una imagen de un partido que durante 70 años fue partido hegemónico, partido único, partido de los excesos, de los abusos en muchas ocasiones. Y se habla de un nuevo PRI que sigue manejando viejas figuras que estuvieron presentes en ese momento. ¿Cómo generar esa imagen de un PRI diferente al PRI anterior? Bueno, pues aquí tienes a una vieja figura que hace... No tan vieja, hay más viejos que tú ahí. Enrique Peña Nieto tiene 46 años, 45 años, perdón. Entonces, pues yo creo que pues ahí está la muestra. Ahí está la muestra, es una generación preparada, es una generación bien formada en términos académicos, es una generación sólida en términos de eficacia de gobierno. No somos improvisados en esta materia, somos disciplinados, somos ordenados, tenemos eficacia para gobernar. Y aquí estamos esta generación que creemos que nuestro país no merece un gobierno ineficaz, que merece un gobierno con eficacia, que merece un gobierno que resuelva los problemas de la gente y que además lo haga en el plazo más inmediato posible, que podamos exponer sí soluciones de largo plazo, pero que en el corto plazo podamos ver algunos resultados y que esto nos vaya a permitir que la gente tenga empleo, que haya salud, que la educación se mejore, en fin, que se generen, insisto, las condiciones para tener un mejor nivel de vida al que tenemos actualmente. Un gobierno eficaz a través de mayoría, es lo que había incluso escrito el señor candidato Peña Nieto en el Universal hace tiempo. Esta mayoría en el Congreso, mayoría en los gobernadores, la presidencia de la República, ¿no nos va a regresar al régimen autoritario? Un gobierno eficaz significa un gobierno que tenga oficio para gobernar. Es decir, yo recuerdo desde los orígenes de los gobiernos panistas, cuando el presidente Fox aglutinó su gabinete a base de headhunters y de gente que venía de la iniciativa privada, pues siempre me pareció que estaba integrando una selección de fútbol con los mejores basquetbolistas. Y nosotros creemos que ese sería un primer principio. Nosotros necesitamos gente capacitada para gobernar, con oficio político para poderlo hacer. Y miren, a diferencia de como entienden en el PAN la tolerancia, ellos dicen, yo te tolero, significa no te paso por encima. Simplemente te escucho lo que tengas que decir, pero no me vas a cambiar mi manera de pensar. Nosotros pensamos que los políticos, nuestro trabajo consiste precisamente en lograr acuerdos. Y lograr acuerdos significa poner de acuerdo a quienes piensan distinto, no aglutinar de este lado a todos los que pensamos igual para voltear y hacerles una trompetilla a los que no piensan como nosotros. Y esa ha sido la gran falta de oficio por parte, particularmente del PAN. Nosotros somos capaces de llegar a acuerdos. Les recuerdo que Enrique Peña Nieto durante su primer trienio tuvo al Congreso de su estado mayoritariamente de oposición y logró sacar cosas adelante. ¿Por qué? Porque tuvo el talento político para lograrlo. No se vale echarle la culpa al Congreso de lo que uno es incapaz de hacer.
Nosotros somos políticos profesionales y sabemos ponernos de acuerdo. Eduardo Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Ezra. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Banco Interamericano de Desarrollo alertó sobre los brotes de proteccionismo en la región y los peligros que representa para el comercio internacional. Dos ejemplos son Brasil y Argentina, que han tomado medidas para asegurar que su industria y su comercio no sean afectadas por la crisis económica en Estados Unidos y la Unión Europea. El G20 advirtió que el comercio mundial pasa por una etapa complicada y prevé una desaceleración de la economía global en 2012. Se compromete a evitar medidas proteccionistas que en el mediano y largo plazo afectarían la creación de empleo y la competitividad. Ahí está el peligro de modelos proteccionistas que por lo menos en Europa, y al rato platicamos del asunto de la elección francesa, pero en Europa se van reforzando día con día. También el caso latinoamericano, lo vimos con Brasil, lo vimos con Argentina, más aún después de la crisis de YPF, y la cual ya platicamos también. Es cierto que esta tendencia a volver a pensar que es posible crecer sin apertura, volver a cerrarse, esta idea que unos dicen ya no es posible, el mundo globalizado no lo permitiría, sin embargo hay fragmentos de población y grupos de poder otra vez interesados en buscar medidas que les recuperen el privilegio perdido. Sí, bueno, y no es la primera vez que esto ocurre. La etapa anterior de globalización, muy importante, entre 1870 y 1914, ocurre alrededor de una economía muy poderosa que controlaba los océanos en todo el mundo y eso permitía el comercio internacional prácticamente sin restricciones, que era Reino Unido. Empieza después de de la Primera Guerra Mundial, empieza todo el mundo a tratar de cerrarse frente a las circunstancias de crisis y alrededor de la Gran Depresión de 1929, pues definitivamente todo el mundo se cierra y el resultado final es la Segunda Guerra Mundial, que no es una cosa muy atractiva que digamos. Ahorita estamos viviendo un fenómeno similar, las economías que empiezan a sufrir porque pues la crisis ha estado seria y se ha ido moviendo, digamos, empezó en Estados Unidos, siguió en Europa y se ha estado notando mucho desde el año pasado en China, que deja de comprar y esto afecta a Argentina y Brasil, por ejemplo, pues han tratado de cerrarse para evitar mayores daños y lo que ocurre cuando todos se cierran es que los daños son mucho mayores. Entonces no es una buena idea, pero es algo que ocurre en muchas ocasiones. Es tratar de tapar el sol con un dedo. La verdad de las cosas es que ahorita sí vemos una oleada adicional de proteccionismo, especialmente en los países mencionados, pero no es una cosa nueva, lo vienen haciendo desde hace un buen rato. Si uno compara el grado de apertura que tiene México con 13 tratados de libre comercio, con 19 acuerdos de cooperación económica y una serie de factores pues que nos hacen libre comercio pues con prácticamente 50 países del mundo, los 50 países más importantes. Probablemente con la excepción de esas economías emergentes que están buscando pues de alguna manera mantener algún grado de competitividad. China, Brasil fundamentalmente, India desde luego. Vienen protegiendo sus industrias, cerrándolas a la competencia exterior desde hace un buen rato. Y cuando vienen estas circunstancias en las que se cae la producción mundial, se cae la demanda de sus productos y buscan afanosamente ser competitivos, simplemente no encuentran esa competitividad de manera interna. ¿Cómo le hacen para protegerse del exterior? Pues cierran sus fronteras, suben sus aranceles, ponen barreras no arancelarias, te dicen, híjole, tu pollo creo que tiene Newcastle, ¿eh? Eso es una suposición. Y demuéstrame lo contrario y a ver si es que puede entrar una tonelada de tu producto. Pasa, lo han hecho muchos países en condiciones normales. Yo te diría, es una cuestión temporal y es tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque están incurriendo en desequilibrios importantes al interior de su economía, protegiendo una economía interna, por ejemplo la brasileña, que ha crecido desbordadamente durante los últimos 10 años y que a final de cuentas viene acumulando un rezago, por ejemplo, en tipo de cambio, que los va a obligar a tener una devaluación cercana al 40%. ¿Y qué implica devaluar? Implica hacer más pobre tu mercado interno. Ellos siguen fortaleciendo ese mercado interno, los brasileños tienen poder adquisitivo, están comprando pues desesperadamente productos de cualquier parte del mundo, quieren un mejor nivel de vida que no les proveen sus empresas, o al menos no con la misma calidad que ellos buscarían. No es lo mismo una televisión hecha en Brasil que una televisión hecha en cualquier otra parte del mundo por empresas competitivas, por ejemplo en México.
Y entonces los brasileños dicen, no, espérate, tienes poder adquisitivo, pero no compres productos del exterior porque me desequilibras y entonces sí voy a tener que forzar una devaluación. Y recurren a artimañas que son verdaderamente dramáticas. Un buque que llega a desembarcar productos específicos, pues le dicen, ¿sabes qué? No hay inspectores, probablemente dentro de un par de semanas. O los obligan a decir, a ver, ¿quieres importar para producir en Brasil o en Argentina? Entonces exporta algo a la fuerza. Son artimañas que les van a funcionar durante un ratito, pero que no les dan una garantía para ser competitivos frente a las empresas globalizadas del mundo en el mediano y largo plazo. Las tensiones se viven también en el viejo continente. Allá en Europa, los modelos franceses, español, fundamentalmente en el último tiempo, vuelven otra vez a plantear esta posibilidad real de que la Unión Europea pues no se maneje con los niveles de apertura que mantenía. Esta necesidad, dicen, por un lado, de reforzar fronteras, problemas migratorios muy difíciles que no han sabido manejar a la hora de incorporar a sus migrantes. Si bien es cierto que en el ámbito de lo económico le va a ser muy difícil a un modelo como la Unión Europea, hasta donde ha llegado, voltear otra vez a apuestas de cierre, lo que sí es cierto es que estos modelos de cerrazón económica tienen como contraparte también una cerrazón política y el crecimiento de modelos nacionalistas extremos sumamente peligrosos y que Europa ya los ha pagado, pero con sangre y con sangre de mucha gente. Sí, por eso es tan importante el proceso que ha seguido la Unión Europea como un mecanismo supranacional que resuelve conflictos y por eso el euro es tan importante. Es una apuesta no por una medida económica que sea maravillosa, sino porque te resuelve políticamente muchas cosas, te permite mantener la unidad continua. La gente se da cuenta del Estado a través de dos mecanismos, la policía y el dinero. Entonces, si el dinero es común, todo el mundo se siente europeo y eso es lo que han estado intentando hacer y por eso es tan importante el euro y por eso yo insisto en que esa moneda se va a mantener aunque cueste financieramente mucho. Yo creo que el problema en Europa en términos económicos no va a llevar a una cerrazón, probablemente haya algunos intentos, pero van a ser menores. El mecanismo más eficiente que uno tiene para eso es devaluar la moneda y se puede efectivamente mantener al euro como ha estado ahorita en una relación con el dólar relativamente baja y estar compitiendo con ellos a ver quién se mueve más hacia abajo. Y con eso haces una especie de proteccionismo sin necesidad de cerrar fronteras. Más bien hay conflictos políticos al interior, pero como decías, vamos a platicar de eso más adelante. Ahora, ¿quién es el verdadero perjudicado en todo esto? El consumidor final. En la medida en que tú pones barreras y no dejas que entren los mejores productos al interior de cada uno de los países, al que estás perjudicando efectivamente es al consumidor. No hay ningún país en el mundo o alguna organización que defienda los intereses. Tal vez en el caso de Estados Unidos sí hay, o en el caso europeo, alguien que diga, pues yo voy a defender los estándares específicamente de los consumidores. Donde sí están muy bien organizados es precisamente del lado de los productores. Y yo te voy a decir quién es el gremio que más defiende la cerrazón, por ejemplo, de Brasil o de Argentina. Los empresarios brasileños y los empresarios argentinos. Ellos sí están encantados de que haya no solamente barreras al comercio, sino medidas específicas de subsidios para que esas empresas pues puedan sobrevivir en el mediano plazo. Pero ¿no han sido esos empresarios los beneficiados por el propio desarrollo económico brasileño? En Brasil sí, en Brasil los empresarios se han beneficiado, pero pues pueden beneficiarse más si tienen privilegios, como los nuestros, así han sido los empresarios mexicanos. En el caso de Argentina es, creo yo, un poco diferente porque ahí la forma como el gobierno ha estado actuando pues no ayuda tampoco mucho a los empresarios, es un gobierno extremadamente populista, ya hemos platicado de ello, y ahora pues por ejemplo si alguien exporta desde Argentina pues nunca puede ver los dólares porque el gobierno se queda con ellos. Es un corralito disfrazado. Exactamente. Entonces en Argentina es un poco distinto, pero yo coincido con Ernesto, en el caso de Brasil los empresarios brasileños son parte del proteccionismo, como en México los empresarios mexicanos han sido parte del proteccionismo y muchos de ellos quisieran regresar a él. Entonces efectivamente esas fuerzas dentro de la economía que buscan proteccionismo se mantienen y son grupos muy bien organizados.
porque también, decía Ernesto, los consumidores no tienen nadie que los defienda. No solo eso, es un grupo muy disperso, es como los votantes, digamos. En cambio, los empresarios sí se pueden asociar con facilidad, tienen sus cámaras, todos coinciden en los intereses de bloquear el comercio, entonces esos intereses se reflejan mucho más en la política de los gobiernos. Ahora, fíjate qué es lo que te da la capacidad para ser competitivo en el mediano y largo plazo, es la complejidad, no lo complicado, sino qué tan compleja es tu economía. Analiza con detalle cuál es la estructura de exportaciones de Brasil. El 80% son productos primarios. Así es. Y solamente un 20% hay chiquito, son productos manufactureros. ¿Por qué? Porque no tienen la competitividad ni la capacidad para entrarle a estos mercados globalizados. Todo lo contrario del caso mexicano, el 80% son productos manufacturados. Yo no tengo duda de que esta apertura comercial tuvo estragos muy importantes sobre empresas mexicanas, pero las que están sí pueden competir con cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Más sobre este 20% de manufacturas de Brasil, si uno ve la composición al interior de las manufacturas, tienen una composición similar a la que México tenía hace 15 años. Es decir, la concentración de tecnología que tiene esas exportaciones equivale a la que nosotros teníamos en 1995, cuando apenas empezábamos a aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Brasil indudablemente es una economía muy importante, un país muy grande, pero no tiene todavía los elementos de competitividad que México sí ya tiene y que creo yo deberíamos aprovechar mucho mejor. En todo caso, lo que queda claro es que para México cualquier tipo de apuesta proteccionista es contraria a su interés por donde le muevan. O sea, en el caso mexicano, unidos a un mercado como el de Canadá, Estados Unidos, como parte de esto, cualquier medida proteccionista que se plantee internamente o externamente es suicida. Es suicida, es suicida. Ahora, lo que sí hay que asegurar para la viabilidad de las empresas, estas empresas que son competitivas, es reciprocidad. Porque lo que no se vale en un mundo globalizado es que estemos totalmente abiertos mientras otros hacen. Ese ha sido también, aparte, un reclamo de muchos sectores empresariales, y ese sí con toda razón. No se vale que se abra de un lado y del otro no. Sí, y eso ocurre con países como Brasil, ocurrió un poco con Europa antes, pero ahora ya hay un tratado, para eso sirven los tratados, para que haya reciprocidad entre los países. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Se aprueba una reforma política, chiquita, pero reforma. Esto es Dinero y Poder. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma política sin incluir algunos de sus puntos más controversiales. Se quedan fuera la reelección de legisladores y la revocación de mandato. Los temas aprobados son consulta popular, candidaturas independientes y la sustitución presidencial en caso de ausencia absoluta. También quedan fuera el establecimiento de una constitución para el Distrito Federal y el presupuesto participativo. La iniciativa aprobada fue enviada a las legislaturas de los estados, donde deberá ser aprobada. Una reforma chiquitita, sin, por supuesto, una de las claves que era reelección de diputados. Eventualmente se hablaba de también presidentes municipales, algo que de todas maneras queda fuera, es la clave que cambiaría sin duda al sistema político mexicano. Un debate que se dio, pero que finalmente no se produjo. Una reforma que, pues, si bien permite cierto tipo de candidaturas independientes, la verdad es que todavía existe una cantidad enorme de trámites. Tendría que darse una reforma electoral de un gran calado para poder convertir esa disposición de reforma política constitucional en algo verdaderamente real. Yo creo que después de la elección presidencial de julio, septiembre, a lo mejor el año entrante volveremos a tener una reforma electoral que le dé cambios a lo que hoy tenemos y que ha resultado totalmente insuficiente. Sí, indudablemente el tema más importante en la reforma política era la reelección de legisladores, porque si los legisladores son reelectos, entonces sus jefes son los votantes de su distrito. Y no los partidos. Si no son reelectos, entonces el jefe es quien le va a dar el próximo trabajo, que puede ser o el jefe del partido o los gobernadores. En los hechos, lo que está ocurriendo en México es que son los gobernadores los que controlan a sus diputados federales. Esto es muy importante porque no es un fenómeno común en el mundo. Acá sí, esto significa que los gobernadores son los que deciden qué leyes se aprueban y cuáles no, y se concentran fundamentalmente en conseguir más recursos de la federación. Desde 1998, que los recursos a los estados se definen en el Congreso, a la fecha, pues no ha habido prácticamente ningún presupuesto en el cual se reduzca
la cantidad de dinero que llega a los gobernadores, ha ido incrementando de forma tal que hoy 45% de los recursos federales acaban en manos de los gobernadores, sea en participaciones, aportaciones o con los convenios federalizados. Entonces, los gobernadores controlan, cuando los gobernadores controlan al Congreso, es muy difícil que se puedan tomar decisiones que benefician a los votantes, y en consecuencia, pues esta era la decisión más importante. Todo lo demás es de adorno, incluso las candidaturas independientes no tienen ninguna importancia tal y como están en este momento, porque no se puede construir una fuerza política relevante en una elección con las limitantes que tenemos, y peor con la cuestión electoral como está hoy. No podemos seguir avanzando gallo-gallina. La verdad es que México tiene que avanzar con mucho más amplitud frente a lo que está pasando en el mundo. Es evidente que tenemos pospuestas una cantidad muy importante de reformas estructurales en el país que nos hagan más competitivos, que nos inserten, pero sin duda alguna la madre de todas las reformas es la reforma política, y si nos negamos a hacer la primera, la más importante, que es la capacidad de generar acuerdos en este país, pues simplemente vamos a seguir avanzando así, gallo, gallina, en todas y cada una de las reformas que vengan hacia adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que me sorprende un poco es el desgaste que se tuvo que hacer para aprobar una reforma de esta naturaleza. ¿Desde cuándo se empezó a discutir? Hace un par de años. Se discutió mucho más al cierre del último periodo de sesiones, pero a final de cuentas hubo hasta foros enteros en donde participó muchísimos de los mejores académicos de este país, de las personas más letradas en términos de política, y no se aprobó absolutamente nada. Es que esto tiene que ver básicamente con una pérdida de poder de alguien, y ahí es donde está atorado. No es un problema de mejores ideas o ideas que no funcionen. Es una decisión que tiene que ver con la pérdida de poder de los gobernadores de los estados. De hecho, cuando se habla incluso de una reforma fiscal nueva o una reforma como tal, lo primero que se dice es, antes de entrar a discutir el asunto del IVA, que si IVA generalizado o no, lo primero que hay que plantear es una nueva ley de coordinación fiscal. Es decir, ¿cómo le vas a seguir dando dinero a gobernadores que simple y sencillamente nunca presentan cuentas? ¿Qué sentido tiene para un presidente de la República de cualquier partido desgastarse políticamente? Nadie quiere pagar más impuestos, nadie quiere. Obviamente lo vas a imponer, te va a costar en términos de popularidad. Exactamente. ¿Para qué? Para que el dinero se lo entregues mayoritariamente a gobernadores que no corren con el gasto. No tienen ninguna obligación de presentar absolutamente nada a nadie, y tú eres finalmente, como presidente de la República, el que cargas con el peso político de haber aumentado impuestos. Si no hay una reforma primera, una ley de coordinación fiscal, no hay la posibilidad real de hacer una reforma en lo económico. Lo mismo pasa en la reforma política. Si no hay un pacto, un acuerdo presidencial que les diga a los gobernadores, señores, hasta aquí llegaron, porque esto no puede trasladarse de los gobiernos de los estados al gobierno, al Congreso como tal, lo único que vamos a hacer es reproducir esto, congresos que dependen, por un lado, es cierto, de los gobernadores, y por otro lado también de estructuras burocráticas de los partidos, que de una o de otra manera también juegan ahí a repartirse un poder que no está condicionado a la voluntad ciudadana. Los gobernadores en México hoy tienen el poder que tenía antes el presidente de la República, en toda la República. Ahora ellos lo tienen en cada uno de sus estados, son los dueños de su Congreso local, de su tribunal, de su órgano electoral, de su órgano de transparencia, etcétera. Incluso controlan a los medios de comunicación locales, controlan a las organizaciones de empresarios y a sus sindicatos locales. Entonces son pues los dueños del Estado. Eso era lo que era el presidente anteriormente. La transformación que México necesitaría para salir de esto es la construcción de instituciones que rompan esta fuerza política individual de hombres fuertes, digámoslo así. Esto es lo que implicaba una reforma política. Si esto va a ocurrir o no en el futuro depende mucho de cómo quede el Congreso en esta ocasión. Si las elecciones fueran hoy, tal y como dicen las encuestas, pues el PRI ganaría con más de la mitad de los votos o cerca de eso, y tendría pues el control en el Congreso, y esto nos llevaría probablemente a una recuperación del presidencialismo antiguo.
no nos va a llevar a que los gobernadores se conviertan en gente decente. Lo que va a pasar es que esa fuerza que tienen hoy en los estados, otra vez la tendrá el presidente a nivel nacional, y entonces, bueno, pues no habremos logrado absolutamente nada en estos 15 años de tregua que tuvimos. No, pero yo no futerearía tanto, Macario. La verdad de las cosas es que todo cambio implica afectar intereses. Y si los que toman la decisión para realizar ese cambio son a los que se les va a afectar los intereses, pues jamás vamos a tener un cambio. Entonces, mientras no haya ese incentivo para que efectivamente tengamos una reforma política y que los tomadores de decisiones, en este caso los diputados, operen en favor de algo que sea benéfico para el país, inclusive los partidos o los gobernadores simplemente no van a dejar que esto suceda, ni ahorita, ni el año que entra, ni con una composición de más de 50% o de menos de 50%, porque los que toman la decisión son a los que se le va a afectar en la toma de decisiones, ya sea en elecciones hacia adelante o en el poder que tienen actualmente. No hay más. Ahora, el problema también radica en los tiempos para la aprobación de estas reformas políticas. Si de una manera clara después de la elección de julio tendremos una reforma electoral como tal, para poder aplicarla, la estructura política mexicana, yo sé que en todos lados las burocracias pues juegan a eso, a los tiempos. En el caso mexicano los tiempos son demasiado largos. Es muy difícil aplicar directamente una medida sin que esto pase por un filtro de muchos años, y para cuando ésta se aplica se vuelve totalmente obsoleta, tanto porque las condiciones cambiaron, porque los propios agentes que están jugando en ella ya se movieron en otro nivel. La reforma de 2007 fue una reforma hecha a partir de un conflicto que se generó en 2006 y en donde se hablaba... Tuvo que pasar de ese tamaño el conflicto para que se diera. Para que se diera. Pero pasaron 3 años o 5, 4 años, y lo que hoy vemos es que esa reforma que se aprobó en 2007, hoy esta ley es una ley que simple y sencillamente no funciona, porque hay una gran cantidad de elementos que están siendo manejados en forma paralela. O sea, hay un mercado negro electoral en México que hoy está funcionando y que la propia ley no tiene ni cómo hacerle con él. Pero eso mismo teníamos anteriormente. La razón de esta ley, como bien dices, fue un conflicto electoral, fue una ley hecha por capricho y el resultado no puede ser más que el que tenemos. Es una ley retrógrada en el sentido de que interrumpió el ritmo de liberalización que llevábamos y nos volvió a restringir. A controles. Y entonces, bueno, esto no funciona, pero hay otros ejemplos de cómo efectivamente se toman decisiones y la implementación puede llevar muchísimos años. La policía única, el mando único a nivel estatal, que es algo que se aprobó en la Comisión Nacional de Gobernadores y que se suponía que tendría que estar, la evaluación de las policías por un método centralizado, y esto pues lleva 2 años y prácticamente no se avanza en nada. Entonces, efectivamente, a la hora de tratar de operar las cosas, el asunto es extraordinariamente complejo, porque no es nada más los intereses de grandes personajes políticos, hay también los intereses de toda una estructura que se construyó durante décadas y que no se ha roto, y ahí están, y van a estar bloqueando. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, hoy los del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que ya se habían comprometido a una evaluación, y le dicen siempre no, y vamos a hacerlo para el año que entra, porque no nos cumplieron fulanito o sutanita cláusula que quién sabe dónde sacaron. Entonces todo el mundo hace esto, pospone y a ver qué pasa. Hay quien decía que una de las debilidades de la transición política mexicana, la transición democrática mexicana, era que pues finalmente el partido en el poder, el hegemónico, el PRI, no se desmontó a sí mismo. Carlos Salinas, que en su época fue el modernizador de la estructura económica del país, no desmontó el aparato corporativo, ahí lo dejó, tanto en la estructura de gobernadores como en instituciones de todo tipo, y se quedó. Finalmente se dio, toda la transición, primero Zedillo, después obviamente la alternancia panista en 2 sexenios, pero ahí se quedó la estructura priista. Dicen que en caso de que los priistas ganen la elección, serían ellos los únicos que podrían desmontar lo que lo hicieron, un poco haciendo un símil con lo que sucedió en la España franquista o lo que sucedió en la propia Unión Soviética, regímenes autoritarios que sus propias clases políticas terminaron por desmontar lo que habían construido en un acto reformista. Ese reformismo priista
que por lo pronto no lo hemos visto. No, ni creo yo que lo veamos. Carlos Salinas quiso abrir la economía controlando la política y el resultado fue que se le murió Colosio y se acabó el experimento. Y yo no creo que el PRI esté interesado en absoluto en desmontarse. El PRI, de hecho, no interpretó nunca las derrotas como un castigo de la población, sino como pues pura suerte, ¿no? La suerte que Fox les ganara porque pues era muy atractivo políticamente y culparon a la Bastida y luego culparon a Madrazo y bueno, pues lo que han estado haciendo es tratar de pues ignorar lo que la gente quería y si ganan ahora, bueno, pues yo no veo por qué tendrían que corregir lo que ellos no consideran que esté mal. El único elemento que estamos soslayando hasta ahorita es si la población mexicana verdaderamente ha madurado en ese contexto de que pues desde el 97 a la fecha ya tenemos cierta democracia y no nos la acabamos de comer, no la acabamos de entender, no la acabamos de masticar y yo creo que mientras la sociedad mexicana no termine por madurar precisamente, va a ser muy difícil que le podamos exigir precisamente el desmantelamiento de estas instituciones que han estado ahí durante 70 años y que probablemente vayan a seguir, pero de donde tiene que venir esa fuerza es precisamente de la sociedad civil mexicana, porque ya sabemos que de allá no va a venir. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes. Francia, elecciones y gran transformación allá en Europa, dicen, hacia la derecha. Esto es Dinero y Poder. El socialista François Hollande ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Obtiene 28.6% frente al 27.1% del presidente Nicolas Sarkozy, el primer presidente francés que simplemente no gana la primera vuelta. Ambos competirán en la segunda vuelta el próximo 6 de mayo. La sorpresa de la jornada fue la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, que obtiene el 18% y se coloca como la llave. 18% para un partido de ultraderecha, que, bueno, su padre se lo heredó, no nada más aquí en El Verde hacen eso, allá también le hereda el padre a la hija, este partidito. Y la hija le dice a la papá, estás muy radical, hay que vestirlo más moderado, o sea, es algo así como el lobo disfrazado de Caperucita Roja, que sigue siendo el lobo, nada más con el disfraz de Caperucita, pero la verdad es que es un indicador importante de temor para Europa. Cuando una ultraderecha que plantea un discurso nacionalista extremo, antiinmigrante no en el sentido de encontrarle una salida a los inmigrantes, un poco el discurso de Sarkozy, más allá de las críticas que pueda tener o no con respecto a qué hacer con los inmigrantes ilegales. Aquí estamos ante un crecimiento de un grupo social muy, muy golpeado. Incluso se dice que muchos también de los socialistas pudieron haber votado por Marine Le Pen, ¿sí? O sea, el giro hacia la derecha es claro, más allá de lo que vaya a pasar en la segunda vuelta el próximo 6 de mayo. Y Francia es sin duda una parte clave en este momento de lo que sucede en Europa en general en términos políticos, pero también, por supuesto, de la recuperación económica del viejo continente. Sí, lo que está ocurriendo en Europa es muy claro. Hay una crisis financiera muy seria desde 2008, ya son 4 años de crisis, y esto hace que los partidos que están en el poder lo pierdan. En todos lados donde ha habido elecciones, el partido que estaba se va y es sustituido por el nuevo. En todos los casos, el nuevo partido tiene que hacer lo mismo que estaba haciendo el anterior porque no hay otra cosa que hacer. Entonces, aun cuando los socialistas y parte de la ultraderecha voten por el señor Hollande, lo que va a ocurrir al final es que él va a hacer lo mismo que está haciendo Sarkozy, no se puede hacer otra cosa, no hay remedio. Sin embargo, bueno, pues todo mundo piensa que cambiando de gobierno podrían las cosas mejorar. No creo yo que esto cause ninguna dificultad en términos de la dirección que está siguiendo Europa. La señora Merkel sigue muy sólida en Alemania, si alguien va a lograr reelegirse es probablemente ella, y mientras ella esté al mando de lo que se hace en términos económicos, los demás tienen que aguantar vara. En los últimos meses lo que había estado pasando es que Italia sustituyó a Francia en el grupo cercano de los alemanes y probablemente así sigan. Si el señor Hollande quiere hacer una cosa muy distinta, pues lo van a hacer a un lado y ellos siguen por el otro. Entonces a mí no me parece que esto cambie mucho, no es un problema. Lo de la ultraderecha pues sí es una cosa problema distinta. Algo interesante en eso, Ernesto, es el discurso de triunfo de Le Pen, de la señora Le Pen. Es un discurso que además de la exaltación nacionalista extrema decía, porque es el momento de echar fuera al capital financiero. Es otra vez
el discurso de una extrema derecha parecida al discurso fascista de los 30. Sí, es preocupante. El juego este de primero los capitales financieros y después vámonos sobre minorías, y vámonos, sí, sobre todo lo que representa finalmente una amenaza al propio Estado, ¿no? Sí, no, y Francia no es cualquier economía, no es Portugal, no es Grecia. Francia es una de las 5 economías más importantes del mundo, tiene un sistema financiero increíblemente desarrollado, probablemente no como en otras partes del mundo, como Estados Unidos o como Gran Bretaña o desde luego Alemania, pero está ahí, está pegadito, está en la punta. Tiene, yo te diría, una composición demográfica donde la migración desde hace una muy buena cantidad de años ha penetrado prácticamente todas las capas sociales. Tiene, pues sin duda alguna, con muchísimos países africanos y árabes, una migración importantísima, y yo vería con muchísima preocupación una política de tal suerte que no solamente arrase con la parte financiera, que yo creo que la encontrarían muy difícil, encontrarían muchos enemigos, no solamente adentro de Francia, sino en Europa en su conjunto y en el mundo entero. Tiene una amplia tradición. Francia ha sido, pues ha puesto los presidentes del Fondo Monetario Internacional durante muchísimos años, durante varios periodos consecutivos. Fueron precisamente franceses los que lideraron estas instituciones financieras internacionales, y no se puede dar una patada así nada más, un viraje de esa naturaleza, al menos en la parte financiera. En la parte de migración tienen un problema, yo creo que todavía mayor. Estamos hablando de un porcentaje cercano al 35% de su población en ese contexto, con raíces en la parte árabe o africana, en donde también sería dramático ver una lucha de esta naturaleza en un país como Francia, sobre todo por lo avanzado que son en términos de su discurso de aceptación, de libertad, de fraternidad desde hace cuántos siglos. Híjole, vería con muchísima preocupación. Sí, una descomposición. Sí, pero ese es el discurso, ¿no? También Francia fue uno de los países que intervinieron en la política antisemita antes incluso que Alemania, entonces tampoco son tan abiertos como dicen. A lo mejor los amigos del auditorio se acuerdan de que hace unos años, no fueron muchos, tal vez sean 6 años, París estuvo rodeada por los grupos de jóvenes inmigrantes que empezaron a quemar autos y demás, tremendos, muy serios. Y el origen de esto es precisamente esta combinación social y económica muy seria. Es un problema económico, hay desempleo. Francia tiene un desempleo del orden del 10%, el desempleo juvenil está en el orden de 20 y tantos %, casi como el español. Juvenil de inmigrantes es más del 50%. Entonces ahí es donde se genera un mercado muy significativo para los políticos que estén dispuestos a ofrecer soluciones extremas, mesiánicas, mágicas, que esas soluciones no existen, pero sí llevan a una ruptura de la cohesión social que puede verdaderamente ser un problema. Yo creo que no es una cosa que se deba tomar con ligereza, porque esto mismo ya pasó no hace mucho tiempo y el resultado fue muy grave. Yo reitero, el gran esfuerzo que ha estado haciendo Europa, por eso es tan relevante para el resto del mundo, y por eso el euro es una apuesta que es muy significativa, porque lo que representa es el tratar de mantener algo por encima de las naciones que te rompa precisamente este tipo de políticos extremistas que no solamente están en Francia. Austria tiene una muy fuerte presencia de la ultraderecha. Afortunadamente esto todavía no ha ocurrido en los otros países, pero puede ocurrir. El día de ayer también cae un gobierno de derecha y extrema derecha en Holanda, sí, Holanda, por la misma razón, domingo, otra vez, sí. Ajustes económicos que no los aguanta un socio de la coalición y dicen, ahí nos vemos. Lo interesante es lo que tú dices, Macario, el próximo gobierno que se forme va a tener que hacer lo mismo. Quizá tendrá que moverle, su margen de maniobra es muy pequeño, ajustarse de uno a otro, pero no hay otra salida, no tienen en este momento. La lista es muy clara, tienen que bajar sus gastos, aumentar sus ingresos, abatir la deuda y meter un horizonte en donde le van a tener que pagar a las pensiones, y ahí los europeos se enojan y se enojan muchísimo. Lo dijo el propio primer ministro de Luxemburgo: todos sabemos qué tenemos que hacer. Lo que no sabemos es cómo reelegirnos una vez que lo hagamos. Y siguen sin saber, porque ninguno ha logrado reelegirse, ni mucho menos, todos pierden, porque no hay otra salida. Es decir, realmente el problema de fondo es un exceso de deuda, y cuando uno se endeudó de más, la solución es pues, que hay que trabajar más, y trabajar más es algo muy agresivo, y la gente no lo quiere escuchar. Y la respuesta, reitero, se puede mover en esta dirección preocupante de cerrar mercados, como platicábamos antes, que incluye además fortalecer estas políticas
políticas xenofóbicas y racistas que tarde o temprano resultan en tragedias. Y lo interesante es que tanto los socialistas de Hollande como el propio Sarkozy tienen que ir, porque sus otros aliados no les alcanzan para triunfar, tienen que ir con la señora Marine Le Pen y tienen que buscar de una o de otra manera el apoyo de ese sector descontento para tratar de, sin copiar su propuesta, que sería suicida para sus propios electores, ¿sí? Tratar de encontrar un mecanismo. Ya escuchaba yo a Sarkozy hoy en la mañana decir, bueno, pues lo que queremos es encontrar, proteger la frontera, el país, la identidad nacional, etcétera, y los socialistas en el mismo tono, ¿no? Porque no tienen otras. Sí, al rato empiezan a perseguir a los morenitos, porque muchos de esos inmigrantes son de África, ya sea del norte o de más abajo, pero todos son morenitos, son fáciles de ubicar, y al rato empezamos a tener problemas, ¿no? Ernesto Cervera, Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.